Toca trabajo extra, como decimos. Pastor anda de vacaciones. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes aquí presente, ya sea en la alabanza o en la enseñanza. Es una de las pasiones mías, enseñar la palabra del Señor, y qué mejor que enseñarla a ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio por el libro de Lucas, y vamos a tratar de ser un poco breve porque, como pueden ver, vamos a tener la Santa Cena, así que voy a tratar de no alargarme demasiado, de no emocionarme, de no pasarme de la raya. También después viene el hambre y todo eso, así que vamos a continuar nuestro estudio en Lucas. Estamos en el capítulo 13. Si recuerdan, en el capítulo 12 nuestro hermano Ignacio hizo un excelente trabajo del versículo 1 al 34, y nuestro pastor también hizo un excelente trabajo del 35 al 59. Y llegamos a este capítulo de Lucas en el versículo 13. Bajo ese mismo contexto, Jesús le está enseñando a esta multitud que había venido a él en el capítulo 12. Esta multitud en la que les empezó a dar enseñanzas, advirtiéndolo a su audiencia en contra de la hipocresía, advirtiéndolo de la avaricia y de la ansiedad, ¿no? Y nuestro hermano Ignacio hizo un excelente trabajo explicando eso, explicando que donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro, ¿no? Que no tenemos que nosotros caer en este ciclo de vicios pecaminosos en el que dominan nuestra vida y nuestras acciones, ¿no? Y luego el pastor Jensel hizo un excelente trabajo en vez de enfocarnos en este mundo, ¿no? En vez de enfocarnos en las cuestiones terrenales, como la hipocresía, como la avaricia, como la ansiedad, que tenemos que enfocarnos en el reino de los cielos, ¿no? Sabiendo de que Cristo volverá, sabiendo de que somos mayordomos y que nos ha encomendado a nosotros un ministerio, ¿no? Una familia que cuidar, la palabra, el evangelio que predicar, y tenemos que ser estos siervos fieles que el Señor nos está mandando a hacer, sabiendo que Él va a regresar y Él va a venir como león esta vez, ¿no? Él va a volver como león, va a venir como juez a juzgar y a impartir justicia. Entonces, en este contexto es cuando continúa el capítulo 13, continúa Lucas su enseñanza, y Jesús sigue hablando de este mismo grupo de personas que había venido a Él, que eran primeramente sus apóstoles y que eran también una gran multitud. Ustedes pueden ver en el versículo 1 del capítulo 12 que dice entre tanto una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos a otros, y comenzó a hablar primeramente a sus discípulos. Entonces es esta multitud a la que Jesús le está hablando en Lucas todavía, y es muy interesante porque hoy en día yo les traigo el sermón, le he decidido titularlo "Hoy es el día para arrepentirse". Toda la sección que vamos a ver ahorita es Jesús exhortando a su audiencia y a nosotros a arrepentirnos, hermanos. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día para arrepentirte. Así que voy a dividir el sermón en 4 puntos, y en esos 4 puntos yo voy a exhortarte, a llamarte, a decirte: hoy es el día para arrepentirse de nuestro pecado, de nuestra maldad, del mundo, ¿no? Así que vamos a comenzar del primer punto. Hoy es el día para arrepentirse porque vivimos en un mundo caído. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos, y es muy interesante. Quiero que tengan en mente que estos primeros 5 versículos no aparecen, o sea, este relato no aparece en ningún otro evangelio. Solo Lucas menciona este relato que vamos a ver ahorita. No lo menciona Marcos, no lo menciona a Mateo, y mucho menos Juan menciona este relato. Y dice, Jesús estaba hablando, recuerden, las cosas del capítulo 12, y entonces dice el versículo 1 del capítulo 13: en esa misma ocasión habían algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensa que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten,
todos perecerán. Entonces, ¿qué está pasando? El versículo 1 es un poquito complejo porque como que da la mitad de la situación, ¿no? Jesús estaba enseñando y algunos vienen y le dijeron: oye Jesús, ¿escuchaste de los galileos con los que Pilato mezcló la sangre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está pasando, y Lucas lo registra, es que al parecer algunos galileos, de las personas de Galilea, estaban ofreciendo sacrificios, y por alguna razón tuvo que haber algún tipo de altercado, algún descontrol en el que el Pilato terminó ordenando matar estas personas, estos galileos que estaban haciendo sacrificios. Pilato de hecho es conocida por eso. En todos los historiadores están de acuerdo en que Pilato era un hombre de carácter fuerte y que no le temblaba la mano para hacer este tipo de acciones para mantener el orden, ya que Roma lo traía en el ojo Roma, él no como que: oye, tú estás ahí, te podemos quitar de tu cargo, si vemos que todavía no tienes control sobre el área, te vamos a quitar tu cargo. Y Pilato entonces era un hombre bastante rígido para mantener el orden. De hecho, cuando el carácter de Pilato, cuando conoce a Jesús, es muy interesante porque no es tan grotesco como solía ser él, ¿no? Eso habla mucho de la impresión que Jesús le dio a él, para que él dijera: no encuentro fallas en este hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo, el miedo a Roma de que le quitaran de su posición fue lo que lo llevó a él a que injustamente crucificara a Cristo. Pero bueno, no nos enfoquemos en la persona de Pilato, pero para que ustedes entiendan el contexto, Pilato había ordenado, por alguna razón, tal vez algún desorden que pasó, que mataran a estos galileos, y como ellos estaban ofreciendo sacrificios, la sangre de los sacrificios se mezcló con la sangre de los galileos que Pilato mató, ¿no? Y es muy interesante porque Lucas no especifica el por qué estas personas trajeron este asunto a Jesús, ¿no? Ahorita yo les voy a dar dos posibles situaciones, y la primera puede ser como un reclamo, ¿no? Un reclamo en el que estas personas pudieron venir a Jesús, que estaba enseñando de estas cosas celestiales, que está enseñando cosas del reino de los cielos, y vinieron con la intención de reclamarle a Jesús: oye Jesús, mira, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas malas? No. Y hoy en día, hermanos, cuando evangelizamos, personalmente yo cuando trato de compartir el evangelio con alguien, un desconocido o un conocido, ese va a ser uno de los argumentos que más van a sacar, ¿no? Oye, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿No? ¿Por qué Dios permite que hagan este tipo de masacres? Si estos galileos están ofreciendo sacrificios, que se supone que es algo bueno, ¿por qué Dios permitió que Pilato los matara, ¿no? De hecho, en el versículo 4, Jesús también él introduce ahora otra situación, ¿no? 18 personas que murieron porque les cayó una torre en Siloé, ¿no? Y nosotros podemos decir: ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas inocentes, ¿no? Y eso es lo que muchos argumentan, ¿no? ¿Por qué pasan cosas malas a las personas buenas, ¿no? De alguna forma, las personas, incluso nosotros, podemos llegar a cuestionar a Dios y a decir: Dios, ¿por qué yo que soy bueno, que no mato ni una mosca, que no hago nada malo, que trabajo, que nomás vivo mi vida tranquilamente, ¿por qué me pasan cosas malas? Y renegamos y tratamos a Dios como si Dios nos debiera de bendición tras bendición. Y esto, hermanos, es una cuestión que todos en algún punto me imagino que nos hemos preguntado, y es muy carnal, es muy humano de decir esto. Pero la respuesta a esto, hermano, es mi primer punto. Esto es porque vivimos en un mundo caído que está lejos de Dios, un mundo caído que debido al pecado ha entrado a nuestras vidas, ha entrado a la sociedad, está por todos lados, y el pecado trae muerte y trae destrucción. No es que Dios permita, bueno, en un sentido sí permite que pasen cosas malas, pero en este mundo caído en que vivimos, no es que nosotros somos las víctimas de este mundo. Tenemos la idea errada de pensar de que Dios nos debe bendiciones y que nosotros somos justos, cuando la Biblia especifica que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, dice Romanos.
Y la cuestión es que nosotros podemos cuestionar a Dios de por qué pasan cosas malas a personas buenas cuando nadie es bueno. Realmente nadie es bueno. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos bajo el juicio del Señor, y las cuestiones malas bajo este mundo caído son la consecuencia de nuestro pecado. Y como les decía, nosotros no venimos a ser víctimas de este mundo, nosotros somos cómplices de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado también afecta a otros. Nuestro entorno, nuestro pecado, nuestra maldad, de alguna manera representa la desgracia de alguien más. Cuando insultamos a alguien, cuando ofendemos a alguien, cuando no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, cuando no nos preocupamos por nuestro prójimo, somos la desgracia de alguna manera de otra persona. Así que nuestro pecado mismo hace que nosotros también contribuyamos a la desgracia de los demás. La verdad, hermanos, es que la pregunta correcta no debería ser ¿por qué cosas malas le pasan a las personas buenas? La Biblia claramente enseña que nadie es bueno, nadie, solo Cristo. Entonces la pregunta correcta es ¿por qué no le pasan cosas malas? ¿Por qué le pasan cosas buenas a personas malas? El hecho de que nosotros nos despertemos día a día, hermanos, es una bendición del Señor. Si el Señor tuviera que venir ahorita en este momento y condenar la maldad del mundo, en este segundo, hermanos, todos nosotros ahora mismo seríamos fulminados por su gloria. No existe nadie bueno, y la paciencia del Señor es la que hace que hoy en día tú y yo tengamos la oportunidad de despertarnos día a día, de que tengamos la oportunidad de trabajar, de estudiar, de vivir en un sentido de continuar nuestra vida, y sobre todo de tener la bendición de poder ver a Cristo. En la paciencia el Señor ha proveído a Cristo, y todos los días tenemos esta oportunidad. Cuando abras tus ojos cada mañana, cuando te despiertes cada mañana y digas soy una persona mala y tengo la oportunidad de ver a Cristo, es ahí, hermanos, donde tenemos que entender que por qué cosas buenas pasan a personas malas si no lo merecemos. ¿Cómo es posible que yo pueda levantarme siendo tan malo, teniendo pensamientos tan malos, pecando contra mi prójimo diariamente, fallándole a mi familia diariamente, y aún así yo pueda despertarme cada día y poder ver a Cristo? Es por eso que hoy, hermanos, en estos 5 versículos, el Señor está diciéndonos que hoy es el día para arrepentirnos, porque vivimos en un mundo caído. El pecado siempre nos va a afectar, de alguna u otra manera nos va a afectar. Vamos a sufrir, la muerte va a venir, enfermedades van a venir, problemas van a venir, pero por eso mismo tenemos que arrepentirnos para venir a Cristo y decirle al Señor y mirar lo bueno que es, porque todos los días podemos despertarnos y tener la oportunidad de venir a Cristo a ser redimidos. Entonces, esta es una de las posibles situaciones por las que estas personas vinieron y le dijeron a Jesús: oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permite Dios que sucedan estas desgracias en las que personas supuestamente inocentes mueren? Ahora, la respuesta de Jesús nos trae la posibilidad más clara, probablemente en esa época. Bueno, y Jesús es muy fuerte en lo que dice, ¿no? Piensa que los galileos, en el versículo 2, piensa que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto, ¿no? Es la idea errónea de pensar de que las cosas malas solo pasan porque has hecho algo malo, ¿no? Y en el judaísmo, en la cultura judía, era muy común creer que si te pasaba una desgracia a ti, era porque tú habías hecho algo estás pagando. El karma, hoy en día lo conocen como el karma, ¿no? Haces algo malo te va a pasar. Si una desgracia te sucedió a ti, es porque algo estás pagando, ¿no? Similar a lo que sus amigos de Job le decían a él, ¿no? Si han leído el libro de Job, similar en la que él pensaban que por el pecado de Job es que Job le estaba viniendo todas estas desgracias, ¿no? Y es tener la idea errada de pensar de que solo cosas malas les pasan a las personas malas o porque están pagando algo malo. Y eso es mentira, porque todos somos malos. Si cosas malas tuvieran que pasarle a las que hacemos malos, todos tendríamos que irnos mal entonces.
nuevamente, porque todos somos pecadores. Pero también cabe destacar, hermanos, de que las cuestiones malas solo suceden cuando nosotros le damos la espalda al Señor. Y entonces nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de lo que Él manda y nos dejamos ir por nuestro pecado. Y eso es a lo que nosotros llamamos las consecuencias del pecado. Sí, suelen suceder muchas cosas malas cuando nuestro pecado tiene consecuencias. Si yo me voy manejando por la carretera a una velocidad que no es legal y termino chocando, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Preguntan, ¿no? ¿Por qué permitiste que esta desgracia pasara? Claro, si yo decido romper la ley y manejar a una velocidad sin medida, y la consecuencia de mi pecado es muerte, no es culpa del Señor, no es culpa de que yo hice algo, trae una consecuencia, pero no necesariamente porque Dios me está pagando porque hice algo gravísimo. Y nuestra cultura sucede muy igual. Yo recuerdo cuando estaba pequeño en Honduras, ¿no? Ustedes saben, Honduras es un país muy violento y siempre que pasaba algo, algún asesinato, decían eso, no, algo hizo él, seguro andaba allá donde no debía, y entonces inculpamos a las personas por ese tipo de cosas. Y entonces en estos pasajes podemos ver que tenemos dos extremos. Tenemos un extremo donde podemos decir, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena cuando nadie es bueno? Y tenemos el otro extremo de decir, te pasan cosas malas porque haces puras cosas malas, ¿no? Y el Señor les está diciendo, Jesús les dice, le dice en el versículo 3, les digo que no, al contrario, dice, ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La forma en la que Jesús responde, hermano, es una manera muy fuerte. Imagínense que ustedes vengan hoy, después vamos a almorzar y me digan, oye, ¿escuchaste del bus que se dio vuelta y varias personas murieron? Y yo les digo a ustedes, sí escuché, pero ¿sabes qué? Si no te arrepientes, tú también te vas a morir. Algo así suena lo que Jesús les está diciendo a ellos. Les está diciendo, ten cuidado, porque también si tú no te arrepientes, también vas a morir. También vas a perecer de la misma manera. Jesús nos está refiriendo a perecer de una manera física en la que vamos a morir. Todos vamos a morir. Aquí nadie va a vivir 800 años. Todos vamos a morir. Pero si no te arrepientes, también vas a perecer, como cuando las personas mueren, como cuando espiritualmente, como cuando las personas les pasa una tragedia, todos van a perecer. Todos somos iguales, hermanos, nadie es más pecador que otros, todos necesitamos a Cristo, por lo tanto, todos tenemos que confesar que somos pecadores y venir a Cristo para ser redimidos. También Jesús trae la tragedia de una torre, ¿no? Una torre que se había caído, un accidente. La primera escena de los Galileos era una persona, un tirano, ¿no? Haciendo injusticias. Y la segunda es un accidente, ¿no? Alguien está construyendo una torre y vemos que accidentes pasan, ¿no? Y nosotros decimos, ¿por qué pasan los accidentes? Y nuevamente vivimos en este mundo caído en el que de alguna manera el pecado nos va a afectar de una u otra manera, y todo lo que podemos hacer es arrepentirnos, porque nosotros también somos pecadores y también somos cómplices de este mundo. Terminando este punto, hermanos, Jesús, en pocas palabras, nos pone a todos en el mismo lugar. No hay nadie mejor ni peor, todos somos iguales, todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentimiento, porque no sabemos qué puede pasar en este mundo caído. Cualquier cosa puede terminar con nuestras vidas frágiles, cualquier cosita, un accidente, ¿no? La violencia, todo esto, hermanos, nuestra vida literalmente, como dice el Salmos, es como la neblina en la mañana. Ustedes se han despertado en la mañana, a veces está la neblina, a veces hay que irse a despertar para el trabajo y está nublado, y cuando menos acuerdan sale una luz del sol y ya no está. Es así nuestras vidas frágiles. Así que hoy es el día para arrepentirse, hermanos, porque vivimos en un mundo caído y de otra manera pereceremos lejos del Señor bajo maldición eterna. Y el Señor nuevamente nos da cosas buenas. Hoy en día tú y yo tenemos la bendición de despertarnos diariamente, vivir nuestras vidas y tener la oportunidad de arrepentirnos. Solo eso únicamente ya es
una bendición desmedida. Y si vienes a Cristo ahora, no simplemente vas a tener la bendición del día a día, pero también de la eternidad. La bendición de volver al diseño original de Dios, habitar con Él por la eternidad y comprender de su amor y de su misericordia. Ahora vamos a ir a nuestro segundo punto. Esto nos lleva al versículo 6 al 9, en que hoy es el día para arrepentirse porque el juez viene. Entonces Jesús está hablando de esta situación y diciendo: miren, estas personas pasan desgracias porque vivimos en un mundo caído, pasan desgracias porque nadie es bueno, porque tu pecado también contribuye a la desgracia de alguien más, y pasan desgracias porque el mundo es cruel y porque no se han arrepentido. Y ahora viene con esta parábola de la higuera estéril, en la que él dice: entonces Jesús les dijo esta parábola. Es interesante porque Jesús, como que en un sentido pareciera cambiar de tema, está hablando de las desgracias y cómo es que Dios aún así tiene misericordia y permite que nosotros podamos despertarnos y que pasen cosas buenas a personas malas. Y entonces pasa esta parábola en la que dice: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que voy a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala, porque ¿qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da frutos el año que viene, bien, y si no, córtala, ¿no? Entonces, como les digo, es un poco extraño porque Jesús está hablando de todas estas situaciones, y lo que trae él a flote en este ejemplo es esta parábola de la higuera estéril. Entonces, la semana pasada hablaba mucho de esto, ¿no? De que Jesús va a regresar, de que Cristo va a venir como león, como juez, a juzgar este mundo y a demandar justicia. En esta sección vemos cómo Jesús trae esta parábola para ilustrar nuevamente su regreso y sus exigencias. La Biblia claramente no enseña, hermanos, salvación por obras, solo enseña salvación por gracia. Es claro que tú y yo no podemos ganarnos la salvación o ganarnos el favor de Dios por qué tan bueno puede hacer o por cuántas cosas buenas hace. Es imposible. Porque si tuviéramos que tener una balanza, hermano, en medir lo bueno y lo malo que eres, por mucho va a ganar lo malo que eres. Así que no puedes ganarte tu salvación por obra, solo puedes ganártela por gracia. La salvación puede ser un regalo de Dios que podamos aceptarlo. Pero también la Biblia es clara en distinguir quién se ha arrepentido genuinamente y quién no. Nuestros frutos, nuestras obras son evidencia de lo que ha pasado en el corazón. Entonces nosotros aquí creemos fielmente que tus buenas obras no te salvan, pero son evidencia de que tú eres salvo. Cuando nosotros obramos, no es para ganarnos nuestra salvación, obramos porque ya somos salvos, porque creemos, nos hemos arrepentido, como en los primeros 5 versículos, y por eso hoy es un día, y entonces vivimos una vida que glorifica al Señor, vivimos una vida que verdaderamente refleja un corazón arrepentido. Por eso he decidido llamar a este punto, hoy es el día para arrepentirse porque el juez viene. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y de vivir una vida que glorifique al Padre, que dé frutos, porque el juez viene, como en esta parábola, ¿no? Es muy interesante que Jesús saque esta parábola cuando les está diciendo: todos van a perecer si no se arrepienten, pero no los deja ahí, no los deja en solo arrepiéntanse y vean lo que hacen, ¿no? Sino que les está diciendo: arrepiéntanse y den frutos, porque el juez viene, porque el Señor de la viña viene. En el estudio de la mañana estábamos hablando, los hermanos estaban dando bastantes detalles, bastantes buenas observaciones en este punto, en el que de alguna manera esta parábola refleja cómo el dueño de esta viña podría ser el padre, y el que le dice al dueño de la viña: oye, espérate otro año más, yo la voy a abonar, podría ser Jesús. Este reflejo de Jesús intercediendo nuevamente por nosotros, porque viene el dueño de la viña y si no hay frutos, lo va a cortar. Hay que notar también que el dueño de la viña tuvo paciencia. Era el 3er año que él venía, el 3er año que el hombre iba a buscar frutos, ¿no? Y es interesante porque yo ahorita se me venía a la mente, un compañero de trabajo me regaló unas plantas de sandía, y yo bien emocionado, 3 plantitas de sandía.
voy y la siembro, ¿no? Vamos a comer sandías el otro mes, digo yo. Y yo solo espero, la verdad, que crezcan. Yo no sé, yo digo que si da sandías, gloria a Dios, ¿no? Un milagro. Pero de mi punto de vista, yo solo quiero ver que crezcan, ¿no? Que salgan. Pero si ustedes se fijan en el dueño del viñador, él no va a ver si creció la viña, perdón, si creció la higuera. Él va a buscar fruto de la higuera. Entonces, el primer año la higuera está, la planta está, pero no hay fruto. Ese fue el primer año. De ahí va el segundo año, la higuera está, pero no hay fruto. Y va hasta el tercer año, ¿no? Entonces, vemos que el Señor, el juez, el dueño de la viña es alguien paciente. Y una y otra vez el mensaje de salvación viene a nuestras vidas. Y viene. Y tal vez nosotros como creyentes viene esta exhortación a un carácter de nuestras vidas. O viene esta exhortación a un pecado en el que estamos batallando en nuestra vida. Continuamente y continuamente. Y viene y no hay cambio, y no hay fruto, y no hay cambio, no hay fruto. Y estamos en este ciclo. Pero no es un ciclo, hermano, no es un ciclo infinito. No es un ciclo que va a ser eterno. Va a haber un punto en el que el dueño de la viña va a llegar y va a decir, córtenla. Porque lo que el hombre dice, está dañando la tierra. Imagínense lo que dice el hombre. Me está estorbando aquí. Las otras plantas no pueden. Y aquí los que saben de cultivar entienden eso muy bien. Que si una planta está enferma, que si una planta está a la par de otras sanas, es mejor sacarla. Le está robando nutrientes, decimos, no a la otra planta. Lo que le quiero decir, hermanos, es que el juez viene, como vimos como el pastor estuvo predicando la semana pasada. El juez viene a ver frutos, y tus frutos solo se pueden llevar a cabo con arrepentimiento genuino. No busques hacer buenas obras, no busques portarte bien porque quieras ganar salvación. Busca hacer frutos buenos para agradar a tu Salvador. Acepta que Cristo es tu Señor y Salvador, y Él te salvará y Él te restaurará, y entonces podrás dar buenos frutos, frutos que le glorifiquen. Por eso, hermanos, es que hoy es el día para arrepentirse, porque el juez viene como león esta vez, viene como juez. Vino su primera vez ya como cordero, llamándonos a todos a arrepentirse. Y todavía estamos así, todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero ten cuidado, porque viene la segunda vez como león, como cordero, a impartir justicia. Y tenlo por seguro que impartirá justicia justa y divina. Eso, hermano, nos lleva a nuestro segundo punto, que es, a nuestro tercer punto, que hoy es el día para arrepentirse, porque la religión no salva, hermanos. Yo no sé si tú has creído, tienes una religión, o tu fe está en una religión, o en tus creencias, o en tu cultura, o en tu tradición, pero ahorita vamos a ver que la religión, hermanos, no salva. Y ahora vemos que aquí termina esta sección. Al parecer, Jesús aquí termina la parte en la que está hablando de esta multitud del capítulo 12, termina con la parábola de la higuera estéril, y ahora llegamos a una sección en la que Lucas nuevamente muestra a Jesús haciendo un milagro un sábado, ¿no? Y habíamos hablado acerca de esto, ¿no? Acerca de que Jesús es el Señor del sábado, de que Jesús no está rompiendo la ley a hacer milagros el sábado porque Él es dueño del sábado, ¿no? Porque la soberanía de Dios es así. Él mantiene el mundo incluso los sábados. Si Dios dejara de trabajar los sábados, no existiría nada. Él sostiene el universo, Él sostiene la realidad, incluso los sábados. Ahora, en esta sección vamos a ver cómo, y yo creo que el enfoque, hay tres personajes principales en esta sección del 10 al 17, ¿no? Que vamos a ver. Jesús siempre va a ser el centro, de ahí vamos a ver la mujer que va a ser sanada, y también vamos a ver el oficial de la sinagoga, ¿no? Entonces dice, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, ¿no? Recuerdan, las sinagogas en aquel tiempo eran como las iglesias para los judíos, eran lugares donde se reunían a escuchar. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada, ¿no? Me imagino que era una enfermedad en la que su columna vertebral estaba deforme de alguna manera y estaba totalmente encorvada. Probablemente, dicen algunos estudiosos, que probablemente solo podía ver sus pies y estaba todo el tiempo así como jorobada. Y dice,
Y cuando el 2, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios, ¿no? Hermoso, ¿no? Jesús está enseñando. Una mujer con una condición grave viene, ¿no? Un tipo similar, me recuerda mucho a la que había predicado la última vez, ¿no? De la mujer con el flujo, ¿no? Una condición que la mantenía alejada en un sentido de la sociedad. Vimos que si los judíos tenían esta falsa idea de que si tenías algo malo eras porque algo malo había hecho, ¿no? Entonces era continuamente probablemente incriminada en que la encorvada, algo estará pagando, Dios la está castigando por algo, ¿no? Y fuera de probablemente todo esto, las fiestas religiosas por su condición, y una vida trágica, una vida llena de tragedia, ¿no? Una vida trágica en la que Jesús la ve y tiene misericordia y la sana, ¿no? Todo perfecto, todo bien. ¿Quién se podría molestar por esto, no? ¿Quién se podría molestar porque algo bueno le está pasando a alguien que ha sufrido tanto en toda su vida? Pero aquí viene, ¿no? Como decimos, la mosca en la sopa, ¿no? Pero el oficial de la sinagoga, ¿no? El oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud. Es interesante que ni siquiera se lo dijo a Jesús, ¿no? Sería como ilógico, ¿no? En un sentido tal vez hasta por miedo, le dice a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo, ¿no? Una barbaridad es lo que dice este hombre. Yo no sé qué hubiera dicho yo si hubiera estado en la multitud, no sé, pero tal vez le podría decir: bueno, voy a venir mañana y si no me sanas tú, ¿qué? ¿No? El tipo habla como que si él puede sanar, ¿no? Nadie más lo había hecho nunca, y la vez que lo hace alguien, tiene que sacar su religiosidad, tiene que sacar su religiosidad, su religión, su ley, su tradición, ¿no? Hermano, eso, por más ridículo que suene ahorita por nosotros, eso es lo que la religiosidad, hermanos, eso es lo que la religión no nos impide ver a Cristo, nos impide ver a Cristo y nos nubla nuestra vista, y poder estar Cristo ahí haciendo milagros y nosotros dejarlo llevar por una religión o por tradición, decir: no, eso no está bien, ¿no? Hay tantos casos en los que he visto yo por ignorancia, y eso es muy criticado, porque lamentablemente iglesias que confiesen ser cristianas, cuando no lo son, van a hacer este tipo de actos, y entonces los no creyentes van a ver esto y decir: todos son así, ¿no? Todos son como esta religión que se deja llevar por fanatismo y nublan la imagen, nublan el bienestar de las personas, ponen en lugar. Este es el problema de esta situación. Este hombre, este oficial, estaba poniendo en primer lugar su religión antes que el bienestar de la mujer. Ese era el verdadero problema. Prefería seguir en un sentido al pie de la letra la ley, aunque no ayudaba en nada, que ayudar el bienestar de esta mujer que toda su vida había estado en tragedia, y prefiere seguir en un sentido, un papel, una ley, y no poner la imagen de Dios primero, amar al que en todo caso este hombre tendría que haber estado rompiendo la ley si no sanaba a esa mujer. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento, que es el segundo más importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no priorizas su bienestar. Este hombre, a este oficial, a él exclamar eso, él estaba ya rompiendo el segundo mandamiento. No estaba amando a su prójimo como a mí mismo, porque no estaba procurando el bienestar de ella. Y Jesús le responde: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? ¿No? Hipócrita. La ley dice que no podían trabajar, pero ellos tenían que hacer cuestiones diarias, rutinas diarias, ¿no? Llevar sus animales a comer, llevar sus vacas a pastear o lo que tenían que hacer, ¿no? De cierta manera estaban trabajando también. Tal vez no estaban pagándoles, pero estaban trabajando, ¿no? Y dice: y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo, ¿no? Y eso le dice: ustedes desatan, en un sentido, si ustedes han visto cuando amarran un animal, hay que desatarlo para moverlo, liberarlo en un sentido y llevarlo a hacer lo que tenga que hacer. Y Jesús le está diciendo: ustedes desatan un animal
un animal, porque es un animal, y no dicen nada. Pero yo que desato, en cierto aspecto, está liberando a esta mujer, desatándola de su condición, desatándola de su desgracia, y la está llevando. Es el fin del mundo, ¿no? Critican, ¿no? Es interesante porque uno es desatar el animal y otro es desatar la imagen de Dios, ¿no? Desatar una persona, en un sentido liberando. Jesús está liberando. Él dice a esta hija de Abraham. O sea, Jesús no dice a esta mujer, a esta persona. Jesús dice específicamente a esta hija de Abraham. ¿Por qué? Porque el jefe de la sinagoga entendía a qué se refería Jesús cuando decía esta es hija de Abraham. Está diciendo que entonces esta mujer pertenece al pueblo, pertenece al grupo escogido de Dios, que Dios sabe quién es ella, que Dios entiende quién es ella. Por eso dice esta hija de Abraham. 18 años había estado esta mujer así toda su vida, probablemente sola, sin hijos, sin familia, teniendo el mejor día de su vida probablemente, ¿no? Que es este encuentro con Jesús. Y aunque no lo crean, hermanos, y esto es algo que estábamos comentando también en el estudio bíblico, esta mujer, si nosotros tuviéramos que de todo este pasaje identificarnos con alguien, tendríamos que identificarnos con esta mujer. Todos estamos en una condición, encorvados, en la que no podemos ver nada, solo el piso, vivir en miseria. Estamos fuera en un sentido de lo que naturalmente deberíamos de estar. No somos normales en un aspecto, no somos lo que deberíamos de ser. Y Cristo viene y nos restaura y nos libera y nos salva. Al decir, dice el 17, esto todos sus adversarios se avergonzaron, pero toda la multitud se glorificaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nuevamente, hermano, si tú tienes una religión que crees que te salvará, que crees que te ganará el favor de Dios, y priorizas esa religión y tu tradición y lo que creas o lo que sea sobre la gloria de Cristo, eso no te salvará. Arrepiéntete, porque la religión no salva. Yo recuerdo que cuando estaba en Honduras, mi abuela había comenzado, para ir a la iglesia, había comenzado a ir ella a una iglesia adventista, ¿no? Una iglesia adventista que creen, es una secta, ¿no? Y luego lo salimos de ahí, pero la idea, recuerdo que cuando asistía muy de pequeño, un día llegó un profeta, supuestamente, ¿no? A hacerlo, a sacar dinero, creo, no sé a qué había llegado. Pero recuerdo que lo que este hombre estaba diciendo era que no teníamos que comer cerdo, y eso era la idea del sermón era eso, no tenemos que comer cerdo, el cerdo es malo, el café es malo, y los adventistas, de eso se trata su religión de ellos, ¿no? Su secta es de que hay leyes judías que tenemos que seguir porque tenemos que seguir, ¿no? Porque Jesús no es suficiente para ellos, ¿no? Entonces recuerdo que yo en mi inocencia levanté la mano. Imagínense un niño, no sé, tenía yo como mis 8 años, y le pregunté. Y esto lo pregunté porque genuinamente yo había visto personas que comían cerdos porque era lo único que tenían para comer, ¿no? Amigos, conocidos en mi entorno, ¿no? Y le dije, oye, pero ¿y si no hay nada más que comer? No se puede comer entonces cerdo, ¿no? Mortadelas, hot dogs, lo que sea, ¿no? Y él me dijo, si yo no tuviera nada más que comer, yo no lo haría, me dijo. Eso, yo no lo haría. Morirse de hambre, supongo que es mejor morirse de hambre, ¿no? Y nuevamente vemos esta idea en la que prefieren poner una ley sobre el bienestar de las personas e ignoran que esa persona es una imagen del Señor y tiene valor, tiene mucho más valor de lo que una ley puede hacer, ¿no? Los testigos de Jehová, hay muchos casos que ustedes pueden ver de testigos de Jehová que prefieren que sus hijos o sus familiares mueran porque no están de acuerdo en que les hagan una transfusión de sangre, ¿no? Tu hijo necesita una transfusión de sangre porque tiene una condición, un accidente, algo. Ellos dicen, no, es pecado, prefiero que se muera. Y ponen nuevamente la imagen de Dios, la tiran como basura y ponen un papel, una ley que diga, no, es que es esto, ¿no? También cabe destacar que hoy en día esto lo podemos ver no solo en estas religiones, pero en todas esas organizaciones y todos esos movimientos políticos y sociales que defienden el medio ambiente y que defienden animales y que la extinción, pero no dicen nada en contra del aborto, ¿no?
No dicen nada en contra del hecho de que hoy en día una mujer pueda pagar para matar a su hijo de 6 meses en su vientre. Y ponen nuevamente la imagen de Dios, la tiran como basura. No, bebés, personas, genocidios completos. El año pasado, solo en Florida, en el estado de Florida, se reportaron más de 1 millón de abortos. Solo el año pasado, solo en el estado de Florida. No, y tiran y desechan la imagen de Dios. Un bebé, no es un bebé, es lo que es. No lo quiero, no debo, la responsabilidad no importa. No. Y somos hipócritas. Hay iglesias que se llaman iglesias, líderes religiosos, que tienen miedo de pronunciarse porque van a perder seguidores, porque los van a apuntar, de decir el aborto está mal. Tienen miedo, porque tienen miedo de perder prestigio y que la gente los apunte y digan, no, ese hombre, no. Y se olvidan de la imagen de Dios y se olvidan de las vidas y son hipócritas, porque entonces predican amor y predican arrepentimiento, y ellos no se arrepienten de eso. No, por eso, hermanos, hoy en día es el día para arrepentirse, porque tu religión no te salva, tu filosofía no te va a salvar. Lo que creas que te va a salvar o lo que creas que sea lo correcto para ti, no te va a salvar. Solo Cristo salva. Solo en Cristo podemos amar a nuestro prójimo como verdaderamente debemos amarle. Solo en Cristo podemos tener la fuerza para levantarnos y pronunciarnos en contra del incorrecto. Arrepiéntase, dice Cristo. El juez viene, el dueño de la viña regresa, y si nos encuentra en hipocresía, nos pagará conforme a nuestros actos. Eso nos lleva a nuestro último punto, hermanos, del 18 al 21. Este punto yo le puse: hoy es el día para arrepentirse, porque el reino de Dios avanza y transforma. Si bien Jesús en estas secciones pasadas ha sido un poco brusco, por así decir, en el que ha dicho una y otra vez: arrepiéntanse, porque si no van a perecer como esos que Pilato mató, si no van a parecer como esos que les cayó la torre. Arrepiéntanse porque el juez viene, el Dios viene, el dueño de la viña viene, y si no encuentra fruto, los va a cortar. Arrepiéntanse de su hipocresía, ¿no? En la que somos hipócritas al defender una cosa, pero por otro lado hacemos todo lo contrario, ¿no? Arrepiéntanse. Y Jesús está, en un sentido, dándonos ahí nuestros fajazos, ¿no? Nuestros cinchazos, como decimos. Pero ahora en la sección del 19 al 21, Jesús trae consuelo. Yo siento que estas dos secciones traen consuelo, que debería animarnos y debería llevarnos a verdaderamente arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios avanza y transforma. Miren lo que dice el 18. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿Qué es el reino? ¿A qué es semejante? ¿A qué se parece el reino de Dios? Dice: es semejante a un grano de mostaza. Yo estaba hablándole a los hermanos en el estudio que yo nunca he visto, creo, un grano de mostaza, creo yo, nunca lo he visto. Pero me dijeron que era diminuto, me dijeron que era pequeñito, grano de mostaza. Yo ya me fascinaba con la idea de que una semilla podría hacerse un árbol grande, ¿no? Pero entendiendo que un grano de mostaza es mucho más pequeño todavía, es todavía más fascinante. Pero dice: es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en su rama. ¿A qué es semejante el reino de Dios, hermano? Yo pienso que estas dos parábolas con la que vamos a ver también, bueno, vamos a leerla. Dice: volvió a decir, ¿a qué se compara el 20? ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer. Tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado, ¿no? Entonces, en esta parábola encontramos, muestra 2 verdades que yo noto en estas parábolas. La primera es que es un reflejo histórico del reino de Dios, del evangelio, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver la historia de la venida de Cristo, y todavía hasta el día de hoy vemos como el evangelio está creciendo, ¿no? Vimos como todo comenzó con un carpintero allá en
Jerusalén, y se ha ido expandiendo, y Él mostró y reveló su gloria, y personas han venido a los pies de Él y han sido salvos a tal punto que ha trascendido a toda cultura y nación, y hoy en día estamos aquí hablando del reino de Dios. Entonces vemos históricamente cómo el Señor verdaderamente está cumpliendo su promesa. Esta parábola del grano de mostaza va todo completamente, es el cumplimiento del protoevangelio, cuando Dios le dice a Eva, tu simiente, ¿no? tu semilla, en un sentido, tu hijo dará muerte al pecado, dará muerte a Satanás. Y esta parábola es un reflejo de eso, en el que el Señor está cumpliendo la promesa de que su reino se va a expandir y de que Él va nuevamente a traer salvación a la humanidad. Nuevamente vamos a regresar al Edén, y esta parábola muestra ese cumplimiento en el que vemos fracaso tras fracaso en toda la historia y pecado tras pecado en la historia, pero aún así vemos que el Señor está trabajando como una semilla de mostaza, ¿no? Pequeñito, y se está expandiendo y se está haciendo grande hasta el punto que hoy en día tú y yo podemos decir que Cristo es nuestro Salvador, y vemos el cumplimiento del Señor salvando personas, del reino expandiéndose. Ahora también la palabra también siento que tiene una aplicación personal, en la que tú y yo, el Evangelio obra de una manera personal en nuestras vidas, como esta semilla de mostaza, en la que si tú te arrepientes y confiesas que Cristo es tu Señor Salvador, ese pequeño acto en un sentido se transformará en ti. Ese pequeño acto es lo que hace que personas pecadoras y viles, como lo eran los apóstoles, como lo eran todos los padres de la fe, puedan tener un cambio de personalidad. Y uno puede decir, wow, yo me acuerdo que aquel era ladrón, y mira, anda predicando, ¿no? En un sentido, el grano de mostaza crece y hace todo lo contrario a lo que vimos en los primeros 5 versículos, en los que nuestro pecado también era motivo de sufrimiento para otros. Ahora en el Evangelio nuestra santificación es para bendición de otros, ¿no? Lo que dice el versículo 19, dice, en la segunda parte dice, echó en su huerto y creció y se hizo árbol, dice, y las aves del cielo anidaban en sus ramas, ¿no? En cierto sentido, si te arrepientes y confiesa que Cristo es tu Señor Salvador, ese grano de mostaza del Evangelio, esa comprensión del Evangelio en tu corazón va a crecer y va a dar fruto. No porque te vas a ganar el cielo o te lo quiere ganar, es porque estás confesando de que no es posible por tu propia fuerza, y esos frutos son precisamente eso, que será bendición para otros. No quiere decir que le vas a solucionar la vida a las personas, no quiere decir que vas a ser millonario y entonces a cada amigo tuyo le vas a solucionar su vida, pero en vez de darle un insulto, en vez de pagarle mal por mal, ya no vas a hacer eso, lo vas a orar por él, vas a decirle, oye, vamos a la iglesia, oye, mira a Cristo, ¿no? Y lo mismo con la levadura, ¿no? ¿A qué compararé el reino de Dios? Dice, es semejante a la levadura, ¿no? La levadura que entra a una pequeña porción, a una gran cantidad de masa, la leva, la hace que afecte, que crezca y que se expanda, ¿no? Nuevamente, eso es lo que la palabra del Señor puede hacer en tu y en nuestra vida, siempre que confesemos que Cristo es el Salvador y necesitamos arrepentimiento. Eso es lo que el Señor hace en nuestros corazones. Primero tenemos que confiar y arrepentirnos, admitir que somos pecadores, admitir que necesitamos un Salvador, porque no podemos ganar ni obtener el favor de Dios con nuestras propias fuerzas. Tenemos que admitir que Jesús es ese Salvador, porque Él es el único santo y justo. En la cruz Él se entregó su santidad, la dio a nosotros, y nosotros le dimos toda nuestra maldad a Él. Hoy es el día para arrepentirse, porque el reino avanza. No importa lo que diga el mundo, hermanos. Puede venir burlas, pueden venir críticas, persecución, pero arrepiéntete, porque el reino de Dios avanza. Y de hecho, las siguientes secciones es lo que vamos a ver, ¿no?
las dificultades que esto conlleva, pero aún así vale totalmente la pena, porque en Cristo todo lo podemos. Hoy es el día, hermanos, para arrepentirnos. No esperes hasta mañana, no esperes que venga una tragedia, no esperes que como dicen muchos no creyentes, no, en burla, no, cuando ya esté viejito y ya no puede ir a fiesta, ya no pueda. Pero no, tú no sabes si vas a llegar a esa edad, ¿no? Arrepintámonos, porque Cristo volverá como juez y porque su reino avanza, hermanos. Así que vamos a orar y vamos a pasar a la Santa Cena. Pero antes quisiera darles algunos requisitos que tenemos aquí en Highview para tomar la Santa Cena, ¿no? Tenemos 3 requisitos aquí, ¿no? El primero es que antes de tomar la Santa Cena tú hayas hecho una confesión de fe y que hayas aceptado que Cristo sea tu Señor y Salvador. La segunda es que hayas sido bautizado bíblicamente, ¿no? Esto es por emersión, perdón, se me olvidó el español. Y la tercera es que seas miembro de una iglesia bíblica, ¿no? Conocida. Puede ser visita, pero que sea una iglesia bíblica. Si no tienes uno de estos 3 requisitos, te animamos a evitar tomar la Santa Cena. Si eres incrédulo o estás en un pecado sin arrepentirse, es mejor evitarla para no llevar, como dice en Corintios, juicio a nosotros mismos. Así que vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque eres paciente con nosotros, Señor, porque a pesar de que somos malos, Señor, cosas buenas nos suceden, Señor, porque aunque éramos lo peor, Señor, y lo único que nos merecíamos era tu juicio, te hiciste mandar a Cristo, Señor, para que nosotros podamos ser redimidos, Señor. Gracias porque ahorita vamos a tomar la Santa Cena, Señor, y te pedimos que seas tú limpiando nuestra mente y nuestros corazones para enfocarnos en eso, Señor. Recordar que el precio de nuestra salvación fue tu crucifixión, Señor, fue juicio a ti, Señor, fue destrucción a ti, Señor, y que la podamos tomar de una manera digna, Señor, y que sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Utiliza nuestras vidas, Señor, para caminar en santidad y para llevar gloria a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor, lo dejamos todo. Amén.